Muy bien, vamos a continuar aquí en nuestras mañanas informativas. Se encuentra hoy conmigo para conversar sobre temas de actualidad Víctor Hugo Quijada. Él es abogado, analista político y experto en contrataciones del Estado. Doctor Quijada, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana, ¿cómo estás? Bueno, antes de pasar al tema del Congreso en sí, no quería dejar de tocar con usted este tema de la ley Mulder, que ha sido aprobada ayer en la Comisión de Transporte por insistencia. ¿Usted está de acuerdo con la ley o en desacuerdo? Bueno, el proyecto de la ley Mulder, lo que se cuestiona es, como ya tú bien sabes, los pagos por publicidad a nivel del gobierno, ¿no? En general, el gobierno local, regional, central. La intención o el espíritu de la norma es la de tratar de regular estos pagos de publicidad que muchas veces son excesivos y que de alguna manera lo que busca es algunas veces camuflar, ¿no?, algunas gestiones o algunos problemas que tienen algunos gobiernos regionales o locales y el gobierno central para tratar de tapar, digamos, algunos errores o tratar de promocionarse a sí mismo, venderse, también marketearse, ¿no? Entonces lo que se busca aquí es tratar de buscar un punto medio, porque también no es que se le está cortando totalmente el ingreso a los medios, sino de regular que de repente sea, por ejemplo, para temas básicamente de obras o de gestión o publicar material informativo. Pero la ley está prohibiendo, o sea, la ley ha dicho que no, excepciones 3, con un presupuesto así, Sí, o sea, tal. bueno, Eso sería. Sí, eso, digamos, claro, hay muchas limitaciones a diferencia de lo que se ha estado gastando en la actualidad. Hay que recordar que sobre todo los medios grandes recibían más de 10, 15, 22 millones, como yo pude revisar, entonces no hay una justificación para poderse haber estado, sobre todo en el gobierno de Kuczynski, que fue el último, haberse gastado tanto dinero cuando tampoco no se veía la gestión, ¿no? Entonces, muchas veces acá lo que se critica es que se está tratando de tapar y también algunos medios que no favorecen y que tratan de llamar a chantaje, por decirlo así, ¿no? Ok, entonces usted sobre está... todo en los gobiernos regionales y en provincias, sobre todo, ¿no? Pero para empezar, ¿usted está de acuerdo con la ley? Yo sí estoy de acuerdo con la ley. Entonces, lo primero, en provincias, ese es un buen punto. ¿En qué favorece la ley Mulder el uso de los dineros públicos en provincias? Bueno, ojo que está prohibiendo, o sea, no más dinero. Hay excepciones, porque hay que recordar que lo que establece la ley de contrataciones, hay contrataciones directas que se pueden hacer a los temas de publicidad. Es decir, hay un límite ahí que todavía se va a tener que discutir seguramente en una segunda sesión. Pero ¿cuál límite? El congresista ha dicho también, el congresista Mulder ha dicho, mira, las excepciones son desastres naturales y un par más de ellas, en estos temas urgentes. Ahí sí se puede contratar por un monto creo que de 0,25 sí, un monto mínimo, claro. Que es digamos, lo que de repente está para discutirse, porque creo que todavía no, eso se puede discutir, pero aparte de eso, no hay más. No hay más. Entonces, en provincias, ¿cuál sería el beneficio? Bueno, simplemente, por ejemplo, en muchos casos en regiones, en provincias, los gobiernos regionales, alcaldías, prácticamente como son los únicos que tienen el dinero para poder invertir en publicidad, son quienes mantienen a muchos medios, periódicos, diarios, radios, medios de comunicación, que de alguna manera tapan, ¿no?, sus gastos, tapan de que no los investiguen, ¿no?, porque hay que recordar que el periodismo es investigación, ¿no? Entonces, la verdad se tiene que decir como tiene que ser, ¿no? Y acá muchas veces los que están de turno en las alcaldías, gobiernos regionales, pagan para que no los investiguen, para que no los denuncien. Entonces, y muchos medios se prestan también para hacer este tipo de Entonces, en provincia sería muerto el perro, muerta la rabia. Sí, o sea, ya no hay plata para que el gobierno regional, pues de no sé dónde, le dé como da, porque es verdad que lo da a los medios para callarlos, según sus come ahí, se acabó. Sobre todo para temas de campaña, ¿no? Ahora que estamos en campaña, estamos próximos a unas elecciones locales y regionales el 7 de octubre, muchas veces se ve que mandan, bueno, cuando había el tema de la reelección y ahora mandan al candidato del movimiento que está, digamos, ejerciendo el poder en la región o en la provincia, y simplemente pues ya no se va a poder gastar, porque muchas veces esos dineros se cogen de ahí para Por eso, pagar, ya muerto el perro, muerta la rabia. Yo estoy a favor de ese aspecto. Ese aspecto, ese es importante. El número 2, aquí en Lima, los grandes medios de comunicación. ¿Cómo favorece la ley Mulder desde su punto de vista? Yo pienso que ahí es donde hay un bache que debería, o un problema donde debería discutirse, porque siempre el gobierno central, que tiene otro tipo de llegada y de trabajo y de competencias, pienso que debería llegarse a un punto medio y debería sí darse, digamos, la mitad de los ingresos, una justificación real, porque para que se supone para que sea un gasto público tiene que haber una justificación, una necesidad, ¿no? O sea, si es que esa necesidad sí existiría,
¿no? Por ejemplo, como difundir de repente algunas obras emblemáticas o proyectos, por ejemplo, por temas de maltrato de la mujer o temas de educación que son necesarios, porque es necesario que la población se informe. Pienso que ese tipo de programas que no van dirigidos a publicitar o a marketear a la gestión, porque de repente se puede buscar algo neutral, ¿no? Por ponerle gobierno, o, ¿no? Como ha estado viniendo haciéndolo hasta el momento, ¿no? Pero no tratar de centralizarlo o de alzar alguna imagen. El autobombo, o sea, no utilizar los dineros públicos para los autobombos, sino para verdaderas causas. Para unas causas que son realmente importantes. Entonces usted, ¿no? para los grandes medios, ya no diría tanto como prohibir, sino establecer un marco regulatorio firme, ¿no? Con sustento. De repente podrían reunirse en una asociación y establecer unas tarifas generales estándar para el Estado, ¿no? Y así manejarse y también redistribuirse, porque lo que yo sí no estoy de acuerdo es que a algunos medios se les da demasiado y a algunos medios mucho menos, ¿no? Yo pienso que si a los medios, al menos que son de alcance nacional, debería buscarse un punto medio y a todos de manera equitativa, porque al fin y al cabo todos son medios de señal abierta, ¿no? Y deberían tener ingresos, sobre todo temas necesarios de necesidad pública que el Estado siempre va a tener que llegar, ¿no? Claro, en ese punto, por ejemplo, en muchos años anteriores han habido casos, ¿no? Se han denunciado, donde, por ejemplo, periódicos que salen por determinadas temporadas, con determinados gobiernos, de pronto uno pone la lupa y tienen un montón de plata asignada. Exacto. Y uno dice, pero ¿por qué? Si esto no vende tanto, ¿no? O sea, el periódico tal, chiquitito, no vende pues como el Trome, ¿no? El Trome es el que más vende, esa es la verdad. O sea, si fuera por eso, por capacidad de venta, el Trome tendría que tener, de verdad, la mayor parte de la torta, y a veces eso no ha ocurrido. Entonces también habría que regular desde su punto de vista. Y sobre todo los medios que aparecen de la nada, como dices tú, ¿no? De repente ese medio, ahí aparece un montón de diarios que son afines a determinados... Todos los gobiernos. Todos los gobiernos, claro. Eso, por ejemplo, esa sería la intención de regular, por ejemplo, que no se creen medios nuevos, y los grupos que ya existen deberían de, sobre todo, como dices tú, los que tienen mayor tiraje, al menos en los medios escritos, darle por igual, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se le puede dar publicidad del Estado a Hildebrand u otro, ¿no? ¿Por qué tendría que darse a determinados medios, sí concentrarse la mayoría de dinero del Estado, y por qué otros no? Yo pienso que para todos debe ser por igual, ¿no? Y debe haber una justificación, una ¿no? justificación, una necesidad, ¿no? Por ejemplo, publicitar el tema de programas sociales. Usted puso un buen ejemplo, ¿no? Ahora con esta lacra que tenemos del tema de la violencia contra la mujer, las campañas educativas tienen que ser intensivas. ¿No? Entonces, el tema por ejemplo, los robos, el tema del terrorismo, ¿no? Son cosas que son necesarias, porque imagínate, tú le cierras, o sea, eso sí para mí atenta contra la libertad de expresión, ¿no? Porque uno de los fines del Estado es satisfacer necesidades, servicios públicos, ¿no? Está también el deber de policía, que es el cuidado, realizar proyectos de obra social, y si que tú le quitas la voz, ¿cómo haces para que la gente sepa lo que está haciendo, o cómo informas a los niños, a los jóvenes, ¿no? de determinadas acciones, ¿no? ¿Y qué le parece entonces, doctor, usted que sigue el quehacer del Congreso, la actitud que ha tenido la gente, porque sus argumentos, digamos, tienen alguna diferencia con lo que se ha aprobado en el Congreso? El congresista Mulder, con la mejor intención seguramente, es más radical, ¿no? Porque hay una ley ya, hay una ley, y esa ley no se ha querido discutir, no se ha querido reformular en los términos que usted me señala. Entonces lo que se quiere es poner otra ley, que es un corte radical, y no se ha accedido a, si bien se ha escuchado el Consejo de la Prensa, etcétera, no se ha accedido a consensuar puntos. ¿Por qué? ¿Usted cuál es su interpretación? Bueno, pareciera de que habría algún tipo de, no sé, de conflicto, ¿no? Porque es la ley 28783, si no me equivoco, que fue expedida en el gobierno de Alan García. 2006. Sí, así es, y que sí habla justamente sobre estos temas, pero no está en vigencia porque falta el reglamento, y además faltan discutirse muchos puntos. Claro, o sea, ¿por qué no reglamentar? ¿Por qué no poner la mano dura en base a esta? ¿Y por qué ponerme otra ley que es radical, ¿no? Sí, en verdad ahí pareciera pues que habría algún tipo de interés, ¿no? Tanto por el lado del Congreso, no sé, de repente tendrá algún tipo de conflicto, sobre todo porque hay que recordar que este Congreso está manejado por fujimoristas o caiquistas, versus algunos grupos económicos o medios grandes, ¿no? Que en contra de ellos les están diciendo que los están investigando, ¿no? Porque pareciera, lamentablemente en nuestro país, muchas cosas se camuflan, ¿no? Y a veces hay mucho miedo de decirse las cosas como tienen que ser. Más pareciera que fuera un conflicto o una pelea de intereses, porque bueno, uno lo quiere cerrar, quiere no darle nada de ingreso a ningún canal de televisión,
¿no? Sobre todo algunos que tienen más de 30, 50 millones, lo cual no le veo lógica que un grupo económico determinado se le esté dando entre todos sus canales que tiene más de 100 millones de soles, no, para mí no tiene sentido. Y estos medios extrañamente los investigan a los otros, ¿no? Por temas de gastos superfluos y bueno, los atacan por temas de los gastos y los delegitiman más al Congreso, ¿no? Yo pienso que acá se tiene que llegar a un diálogo, ¿no? Se tiene que consensuar, como tú bien mencionas, y discutirse los temas de fondo, ¿no? Es cierto que se requieren poner límites a los gastos del Estado en publicidad. Se requiere lo que usted dijo más bien, se requiere que tengan sustento, porque esos 150 millones de repente se justifican con la llegada del medio de comunicación, cubre tanta, pero no lo sabemos, pues no hay transparencia. Usted que es experto en gestión pública, nosotros los peruanos lo que quisiéramos saber es, oye, si le dan 50 millones al grupo del comercio, yo quiero saber por qué. Entonces, ¿dónde está el portal donde me dicen, mira, el grupo llega con sus diarios y con su televisión, somos 30 millones, llega a 25 millones. El precio de la publicidad por minuto es tal, por cuadrado del periódico es tanto, entonces se multiplica y justifica. O sea, eso es lo que falta, transparencia, ¿no? Informar, ¿no? Porque sí es cierto que en el SEACE tenemos, se cuelan el sistema electrónico de contrataciones del Estado que maneja el OCE, se cuelan los gastos, pero son de manera muy general. Eso, y doctor. Es una información muy técnica y muy simple, ¿no? Yo pienso que de repente en la página web que maneja el gobierno electrónico, el gobierno central, que es justamente donde se puede informar o a través del acceso a la información pública, justificar estos gastos, ¿no? Porque yo no creo que, o sea, bajo un criterio lógico y de gobernante, que alguien esté regalando el dinero, ¿no? De repente, esa es la imagen que se le ha querido vender a estos gastos excesivos, entre comillas, pero como tú bien mencionas, lo que se tiene que hacer es una justificación, y la hay, porque la ley de contrataciones menciona que esto se tiene que justificar, estos gastos, de cualquier gasto que es el Estado, desde un punto de vista constitucional, el artículo 77 siempre dice concurso y con justificación presupuestal, técnica, y eso está en la ley de contrataciones. Claro. Y la ley de contrataciones lo que menciona es que tiene que haber un estudio de mercado, tienen que haber propuestas, ofertas, y determinar un precio medio para hacer la contratación. Es decir, no creo que ninguna, por más que sea cuestionable desde el punto de vista político, de repente la gente no lo puede ver bien, pero desde el punto de vista legal, yo pienso que sí debe haber una justificación, pero esa información tiene que estar pues colgada, tiene que ser de acceso para todos, para que de alguna manera también sea un medio de defensa para los medios respecto a la ley Müller, que también es muy restrictiva, ¿no? Porque yo pienso que ahí se tiene que llegar a un punto medio, ¿no? Claro, y además para que los peruanos sepamos en qué se va nuestro dinero. Ayer hablaba con la congresista Mercedes Araoz y me decía, el gasto publicitario en total son 21.000 millones de soles el año pasado. Total, medios públicos, medios privados. De esos 21.000, 200 millones son del Estado, de lo que ha contratado, o sea, el 10%. O sea, no hay ningún subsidio, ¿no? O sea, de 21.000 millones, el 10% eso no es subsidiar medios de... Pero claro, es verdad que a los peruanos 200 millones nos suena, pues doctor, como usted bien sabe, muy mal, ¿no? Entonces, pero queremos saber, queremos justificar por qué las políticas del gobierno peruano no son transparentes. En el Congreso también han empezado a haber estas ampliaciones de planillas, estas contrataciones, y tampoco tenemos cómo enterarnos. Sí, es cierto. Uno de los grandes defectos que ha tenido históricamente nuestro gobierno, cualquiera de los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, es la falta de comunicación, la falta de información, la falta de bajar al llano y de hablar con el ciudadano, en verdad. Y esto es una de las cosas donde se plasma justamente en los gastos, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestal legal, al Congreso se le cuestiona gastos que ya estaban presupuestados un año anterior, ¿no? Y que a veces de repente ni Galarreta ni lo vio, porque esto es un tema del gerente de administración, del gerente de presupuesto, ¿no? Y además ellos, bueno, otros medios lo atacan diciendo de que se están haciendo gastos frívolos, superfluos, cuando en verdad sí hay una necesidad de cambiar de equipamiento, sí hay una necesidad, es más, se ha comparado, yo leí hoy un artículo de los gastos que hace el Congreso respecto a otros congresos de Latinoamérica que estaban casi por ahí, incluso el Perú está muy por abajo de otros congresos. No, eso no quiere justificar, ¿no? Porque obviamente desde el punto de vista de un ciudadano común estos son pues unas personas frívolas que están gastando en vano el dinero. No, doctor, y además a los ciudadanos, como ciudadana le digo, nos suena mal, porque tampoco sabemos, usted sabe, pero nosotros no sabemos que las cifras en términos de gobierno son en miles y en millones. Pero tú le dices pues 84.000 soles en flores, claro, para mí es un gasto totalmente innecesario, pero además son 84.000 soles.
la gente no sabe, no tiene la escala de gastos. Entonces, por eso además suena doblemente fatal. Pero vuelvo y repito, ¿cuál es la solución? Lo que usted dice, la transparencia, ¿no? Transparentar, informar y hacer un mejor control. Hay que recordar que una de las cosas que se le cuestiona al Congreso es que el jefe del OSI, del órgano de control interno, y también por un tema antipopular que también ahora se le cuestiona al Congreso, no depende de la Contraloría, ¿no? Nelson Chacón ha anunciado que a partir de julio hacia adelante va a ser una auditoría de cumplimiento al Congreso por los temas de gastos justamente de los frigobares, de los televisores, de los laptops, de las flores, del gasto de contratación de personal, que salió un reportaje el domingo, sí, claro. Que también, por ejemplo, no puede haber tantos asesores para un solo congresista, no hay una justificación, es decir, todos esos gastos, por más que hayan sido presupuestados y están regulados, porque toda la contratación está regulada en la ley de contrataciones, recién vigente a partir del año pasado, una nueva ley que lo que busca justamente entre sus principios es el valor por dinero, la eficiencia, la eficacia, el informalismo. Ese es el espíritu de la norma. Ahora, el tema es cómo hacerle entender a la gente que esos gastos sí son necesarios y en qué medida son necesarios. Ok, ¿no? Vamos por partes. Hay una nueva ley de contrataciones. Sí, la vigente del año pasado, ¿no? Entre ellas, lo que se busca justamente es el principio del valor por dinero, es decir, que el Estado gaste lo menos posible, invierte el dinero y que obtenga lo mejor, ¿no? O sea, de manera eficiente, ¿no? Ok, gaste lo menos posible y obtenga lo mejor. Entonces vamos a desmenuzar. Esto se dio en el 2017 y el 2017 fue el requerimiento de las flores, los televisores y los frigobares, bajo la nueva norma. Aquí claramente, ¿hay un cumplimiento o hay un incumplimiento? Tendría que analizarse cuál es la necesidad, porque hay que recordar que es una entidad del Estado, ¿no? Requiere, de repente, a términos de las decoraciones que requiere una entidad del Estado y sobre todo de un máximo poder, que como es el legislativo, tendría que verse que si han hecho bien los estudios de mercado, ¿no? Porque 84.000 soles suena bastante, pero de repente el especialista, el logístico, el director de abastecimiento, el gerente de administración del Congreso, a la hora de, o sea, lo que la ley manda es de que debe ir al mercado, debe buscar varios postores, proveedores, y pedirle su cotización y sacar un promedio de esa cotización, o al precio más bajo. Me imagino que se ha cumplido con estos requerimientos, ¿no? Y que no se han inflado los precios, porque muchas veces los cuestionamientos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si mañana le sacan que a otro proveedor que esa decoración no cuesta 84.000, sino cuesta 15.000? Como ocurrió con el tema de las laptops, porque imagínate, sería 34.000 y fuera otro proveedor y costaba 14.000 soles menos, o sea, 22.000 y tantos, ¿no? Entonces, ese es el problema, cuando no, digamos, pareciera, ¿no?, que hasta puedes hablar hasta indicios de corrupción, porque no puede ser que tú vayas, como cualquier persona, a pedirle una cotización a una empresa respecto, por ejemplo, a una laptop y que no puede haber pues 10.000 soles de diferencia, ¿no? Ese tipo de cuestiones es lo que hace ver mal al Congreso. Pero y es que que se denuncia, es ¿no? muy importante lo que estamos hablando, porque aquí empieza a desbaratarse la corrupción. Primero, con lo que usted ha dicho, portales transparentes y entendibles, para que la gente lea y entienda con sustento por qué la plata se va, ya sea en medios de comunicación o ya sea en gastos. Número dos, los proveedores. El otro día vino la doctora Mónica Yaya, que también conoce, funcionaria de OCE, y me decía que normalmente cuando le vendes al Estado siempre el precio es más caro, porque hay una demora muy grande de paga. Entonces se demoran en pagar y muchos costes de esta venta en realidad el proveedor los chanta en el precio, porque se demoran, porque hay cosas que pagar, entonces infla. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Y cómo se puede arreglar esta situación? En verdad este es un problema que la norma manda que se debe pagar dentro de los 10 días, pero en la práctica el Estado siempre paga después de los 30 días. Pero o sea, más de un mes. lejos, 30 y los o 60. costos de transacción, obviamente, como es cliente, así como a ti te trasladan el costo de transacción a ti y en el fondo el proveedor no está asumiendo el costo, sino tú lo terminas pagando, los costos y los riesgos para vender al Estado son mayores, porque no sabes si te va a pagar a tiempo, porque tienes que gastar en cartas fianzas, porque tienes que, no sé, de repente te observan porque son a veces muy exquisitos, algunas entidades del Estado que no quieren que falle algo o te hacen cambiar el producto, ¿no? O el tiempo de los plazos, te aplican penalidades a veces innecesariamente, porque el Estado es muy rígido, porque el contrato estatal es un contrato especial donde, a diferencia de, por ejemplo, de derecho civil, que existe la misma relación entre las partes, equidad, acá no, acá el Estado siempre está por encima, ¿no? Yeah. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es, de alguna manera, mejorar los órganos de administración, ¿no? El tema de la fiscalización es importante, porque, por ejemplo, en el Congreso, el jefe del control interno no depende de la Contraloría, prácticamente es un funcionario nombrado a dedo, y que obviamente si depende administrativamente y orgánicamente del mismo oficial mayor y del gerente de administración, obviamente pues el señor, ¿cómo va a poder hacer una fiscalización
y sus informes de auditoría, si su trabajo depende de lo que él diga o lo que él acuse en su misma entidad, ¿no? Obviamente, si es que él denunciaría algo, pues lo van a votar, ¿no? Eso tiene que cambiar, pero y es lo mismo que no ocurre quieren. en algunas municipalidades, porque acuérdate que en muchas municipalidades los jefes de control y el equipo de auditores no dependen presupuestalmente, el pago los hace la misma municipalidad. Pero es que ahí viene pues la corrupción. Exacto. O sea, si yo sé que usted me va a vender que la laptop me cuesta 1.000, pero como usted me la vende a 2.000, porque ahí está incluida la carta fianza, la demora, etcétera, 2.000. Pero si hay corrupción, la vamos a valorar en 3.000, 500 para usted, 500 para mí, y le robamos al Estado, ¿no? Pero como el que me tiene que controlar, digamos que somos el Congreso, es de aquí mismo, y yo soy su jefe, ¿qué rayos me va a controlar? ¿Qué va a influenciar? Check, 3.000, check. Exacto, no entonces decir nada. Cobra la plata, usted su comisión, yo mi comisión, exacto, pagamos y todos felices, todos, y ahí no nos enteramos. O sea, así se tienen que ir miles. Y es así históricamente como el Estado. Hay que recordar que la primera ley de contrataciones se dio en el 56, en el gobierno de Odría. Antes de 1956, las contrataciones eran a dedo. Peor. Era peor, o sea, y de ahí recién nuestra norma vigente, o sea, la modernidad de la ley de contrataciones, ya como más o menos la conocemos, con los principios, con las denuncias, con los portales, algo se ha avanzado, recién se da a partir del año 95. Es decir, antes del 95. Ya, pero lo que es de Ripley es que hay una nueva ley. Hay una nueva ley. Una ley de contrataciones del año pasado. Así es. Que a todo el mundo le vale. Echa la ley, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa, y hasta ahora no se puede poner límites, por ejemplo, los temas de las sobrevalorizaciones, no se puede poner límites a los direccionamientos, es decir, dirigir a determinado proveedor, no se puede poner límites a los fraccionamientos cuando parten las compras. Es decir, los problemas de raíz que tiene toda la contratación pública en esta nueva ley no se llegan a combatir, y menos aún cuando hay una separación entre, digamos, debe haber una coordinación de la ley, ¿no? o directivas entre la Contraloría y la norma de contratación, porque hay que recordar que la ley orgánica del control de la Contraloría establece que el máximo órgano de velar por el gasto público es la Contraloría. Es decir, más allá del control político que pueden ejercer o legal el Ministerio Público, el Poder Judicial, los consejeros regionales, los congresistas, los regidores, los que realmente tienen la función porque manda la ley es la Contraloría, y es un órgano debilitado presupuestalmente, desde el punto de vista de infraestructura muy limitada, donde recién algunos jefes de órganos de ORSI, de organismos regionales de control interno, de los gobiernos regionales, solo el jefe depende o sea, le paga la Contraloría, le paga Lima. ¿Y qué va a pasar? Pues si ya puede ser tú el jefe, pero igual, pues derivas a tu asistente a que haga la auditoría. Y si él es un CAS que le paga el gobierno regional, tampoco. Frito. Igual. Entonces, es por eso que nunca se escucha denuncias, o muy poco se habla, solamente cuando se hace algo mediático. Recién se ve, ¿no? Recién denuncia, recién se hace público, y bueno, pues tampoco hemos visto también acción del Poder Judicial, porque muchas denuncias han llegado, por ejemplo, el caso de las ambulancias en el tiempo de Humala, ¿no? ¿Te acuerdas también el tema de lo de la compra también del anterior ministro de Educación, de las laptops también? Y así vamos, de los medicamentos, y hay un montón de denuncias que han salido, pero no sabemos ni en qué está, ¿no? No sabemos si el Poder Judicial ya los ha sentenciado, generalmente los absuelven por un tema de forma. Entonces, ahí hay mucho que mejorar en esa ley de contrataciones y en la ley de temas de control, ¿no? Lo que estoy viendo es que está el sistema estructurado, porque la nueva ley de contrataciones está mala porque está permitiendo todas estas cosas. Y luego la Contraloría está mala porque no está fortalecida ni económicamente ni tiene autonomía como debería tener. Entonces el sistema está hecho para corromper, vamos. De alguna manera podría interpretarse eso, ¿no? En el fondo sí, porque las leyes están. Ahora también va a depender mucho de lo que los funcionarios bajo la voluntad lo hagan, ¿no? Y eso no solamente en ese campo. Por ejemplo, hablando de otra materia en contratación pública, las asociaciones públicas-privadas, que justamente es materia de todo lo que es la corrupción del caso Odebrecht, ¿no? Es igual, es una norma. Es más, si la ley de contrataciones tiene algunos controles, la ley de APP, antes de la nueva versión, que también es del año 2017, no tenía ningún control. La Contraloría no podría emitir opinión, el MEF ahora recién no pedía opinión, no había límites a las adendas. Es por eso que, por ejemplo, lo de Chinchero recién, bueno, eso se tramitó bajo la ley anterior, y felizmente se hizo la modificación y se aplicó, digamos, al caso actual, y ahí sí se tenía felizmente una opinión acertada del Contralor y del MEF, hicieron que no haya una justificación legal presupuestal que se cayera el contrato, ¿no? Porque si hubiera sido bajo la norma anterior, ese contrato salía, como son el tema de Talara, que muchos consideran que es un gasto innecesario, el tema de la interoceánica, que tuvo 22 adendas y que terminó costando más de 1.000 millones de soles de más,
y cosas que no se investigan, ¿no? De las cuales también de alguna manera, ¿dónde estuvo la Contraloría, ¿no? En los gobiernos desde Toledo hacia adelante, en muchos de los proyectos que salieron, y esa es una ley de contratación pública especial, cuando en otros países, por ejemplo, el régimen de concesiones, el régimen de gasto corriente, APPs, concesiones, es unitaria, como en Argentina, como en España. Acá ¿qué significa tenemos, o sea, es uno solo? Es una norma para donde hay distintos tipos de contratación, pero bajo el OCE, por ejemplo. Un solo techo. Un solo techo. Acá en temas de asociación pública-privada, el OCE no los puede. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Proinversión, depende de proinversión, y quien debe velar por esas contrataciones, esos contratos administrativos, es la Contraloría, y tampoco lo hizo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vamos a ir que dentro de la gestión pública, dentro de lo que es el sistema de abastecimiento, de contratación pública, vamos a ver de que en verdad hay muchos vacíos, muchos temas de fondo que deben discutirse, que son muy importantes porque tiene que ver con el dinero de todos, ¿no? Una pregunta chiquitita antes de terminar. La contratación de personal en el Estado, lo que hemos visto en el caso, por ejemplo, de este señor jefe de seguridad, que es un militante del fujimorismo, que ha sido edecán del presidente Fujimori, su segundo, que ha trabajado en el SIN, nada menos, o la suspensión del estatuto del Congreso, que también hicieron los fujimoristas para poder darle estabilidad laboral cuando no le tocaba a personas que habían entrado hace un año, ¿no? Estas cosas... ¿por qué suceden? ¿Por las mismas razones? ¿Por falta de transparencia o hay norma y se ha violado? Otro de los grandes problemas es el régimen de contratación de personal del Estado, que son distintas normas. Por ejemplo, tenemos la Declaración Legislativa 276, la 728, tenemos el CAS, tenemos los servicios por terceros, las normas especiales bajo ley de contrataciones. Tenemos, bueno, básicamente esos 5. Incluso, a pesar que está prohibido por ley, tú vas a cualquier entidad del Estado y por tratar de evadir ciertos seguros o ciertos beneficios sociales, se sigue aplicando contratos bajo servicios personales y no personales. Imagínate, a pesar de estar prohibido en la ley, aún vas a una municipalidad o un gobierno regional y vas a encontrar. En el gobierno central ya no, es muy complicado. No existe tampoco un régimen unitario y tenemos encima la ley Servir, que es la que debería suplir a todos estos regímenes, derogar a todos los anteriores y quedar. Pero también el tema de la meritocracia, porque la ley Servir favorece mucho a la meritocracia, mucho a la gerencia pública. Pero la ley Servir sería estupenda en el Congreso. Sería estupenda, pero ahí no tendríamos estos problemas. No habría esos problemas porque hay límites a los sueldos, es un régimen con bastantes beneficios parecido a la 728. Claro, o sea, ¿por qué el jefe de seguridad tiene que ser el amigo o el fanático o el seguidor de los señores fujimoristas? Con todo respeto, y el señor seguramente es un señor que no tiene nada malo en su currículum, pero es pues no está en la cola de los méritos. ¿Cuántos hay que están preparados para ese cargo que están haciendo cola? No sabemos porque no se aplica. Y eso es porque la ley lo permite, porque lamentablemente hay más de 5 o 6 regímenes claro, especiales. Ellos dicen me agarro de cualquiera y venga, pasa. CAS, generalmente, como no hay un límite, o por ejemplo, un CAS o bajo un cargo de confianza, que también hay una ley de empleados de confianza, ¿no? Que entras a dedo. Entonces, mientras que esos regímenes legales dispersos y diversos existan, va a seguir con el tema político, va a poder haber distintos regímenes de contratación y a dedo, ¿no? Hasta que la ley Servir no se fortalezca, que es el sistema de contratación de personal del Estado, no se impulse, que es una reforma hecha a medias, y si tú entras a la página web verás 100 puestos al año que se convocan, cuando ya el Estado debería tener implementado, al menos a nivel del gobierno central, todos los personales deberían estar bajo este régimen. Eso sería estupendo, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. Le vamos a volver a invitar para hablar más de esta ley de contrataciones, ley de asociación público-privada y ley Servir. Temas que nos quedan pendientes. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. El Perú ingresa a una nueva era y con ella nace un canal inteligente,